noches a todos los presentes. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Andina del Cusco, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Bueno, les mencionaré quiénes integran este presente grupo. Primeramente está el compañero Edwin Condori Wilca, Beluberta Guamancoizo, Lourdes Palomino Cruz, Jefferson Quispe Lizarazo, Joel Carlos Tito Condori, Frederic Alejandro Bengoa Cuno y mi persona quien les hable es Ingrid Esteria Barzota. En esta oportunidad les hablaremos sobre el tema de la violencia contra la mujer y la familia. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. En esta oportunidad les voy a mencionar o les voy a hablar sobre la Ley 3036-4, que es la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes de la familia. Esta presente ley tiene como por objeto prevenir y erradicar y sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito público o privado contra las mujeres, por su condición de tales y contra los integrantes del grupo familiar, en especial cuando se encuentran en situaciones de vulnerabilidad por la edad o situación física como las niñas, niños, adolescentes, ya sean personas adultas o personas con discapacidad, ¿no? También para tal efecto establece mecanismos y medidas y políticas integrales de prevención, atención y protección a las víctimas, así como reparación del daño causado, y dispone también la persecución, sanción y reeducación de los agresores y sentenciados con el fin de garantizar a las mujeres y al grupo familiar una vida libre de violencia, asegurando el ejercicio pleno de sus derechos, ¿no? Dentro de ello también tenemos lo que son principios. em, eh, en la interpretación y aplicación de esta ley y en general, en toda medida que adopte el Estado a través de sus poderes públicos e instituciones, así como en la acción de la sociedad, se consideran preferentemente los siguientes principios. Primer principio tenemos el de igualdad y no discriminación. Esta garantiza la igualdad entre mujeres, hombres y hombres que se prohíben toda forma de discriminación, cualquier tipo de distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, que tengan por finalidad o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicios de los derechos de la persona. Como segundo principio tenemos el interés superior del niño. Eh, Está en todas las medidas concernientes a las niñas, niños adoptados o por autoridades administrativas o los órganos legislativos. em, Se debe tener en consideración primordial el interés superior del niño, ¿no? Y como tercer principio tenemos el principio de la debida diligencia, que es el Estado adopta sin dilaciones todas las políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Deben imponerse las sanciones correspondientes a las autoridades que incumplan este principio. Como siguiente principio tenemos la intervención inmediata y oportuna. Aquí los operadores de justicia y la Policía Nacional del Perú, ante un hecho o amenaza de violencia, deben actuar en forma oportuna, sin dilación por razones procedimentales, em, formales o de otra naturaleza, disponiendo el ejercicio de las medidas de protección previstas en la ley
y otras normas, con la finalidad de atender efectivamente a la víctima, ¿no? Y como siguiente principio tenemos el principio de sencillez y oralidad. Y todos los procesos por violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar se desarrollan considerando el mínimo de formalismo en espacios amigables para la presunta víctima, favoreciendo que éstas confíen en el sistema y colaboración con el para una adecuada sanción al agresor y a la restitución de sus derechos y vulnerados, ¿no? Como último principio tenemos el principio de la razonabilidad y proporcionalidad. En esta el fiscal o fiscal, el juez que está a cargo de cualquier proceso de violencia debe ponderar la proporcionalidad entre la eventual afectuación causada y las medidas de protección, de rehabilitación a adoptarse para ello deben hacer un juicio de razonabilidad de acuerdo con las circunstancias del caso, ¿no? Emitiendo decisiones. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, acá les voy a mencionar sobre los enfoques que están dentro de la ley 3036-4. Como primer enfoque tenemos el enfoque de género. En esta reconoce la existencia de las circunstancias simétricas en las relaciones entre los hombres y mujeres, ¿no? Construidas sobre la base de las diferencias de género que se construyen en una de las causas principales de la violencia hacia las mujeres. Este enfoque debe orientar el diseño de las estrategias de intervención, orientación al logro de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. El siguiente enfoque es el enfoque de integralidad. En esta reconoce que en la violencia contra las mujeres confluyen múltiples o causas factores que están presentes en distintos ámbitos, ya sean a nivel individual, familiar, ya sea comunitario y estructural, ¿no? Por ello se hace necesario establecer intervenciones en los distintos niveles en los que las personas se desenvuelven desde distintas disciplinas. Como siguiente desenfoque o enfoque, perdón, tenemos interculturalidad, que reconoce la necesidad del diálogo entre distintas culturas que se integran en la sociedad peruana de modo que permita recuperar desde los diversos contextos culturales todas aquellas expresiones que se basan en el respeto a otra persona, ¿no? Este enfoque no admite aceptar prácticas culturales discriminatorias que toleran la violencia o obstaculizan el goce de igualdad de derechos. Siguiente enfoque, tenemos enfoque de derechos humanos. Esta reconoce que el objeto principal de toda intervención en el marco de esta ley deben ser la realización de los derechos humanos, identificados a los titulares de derechos y aquellos a los que tienen derechos conforme a sus particulares necesidades, identificando asimismo a los obligados o titulares de deberes y de las obligaciones que les corresponden. Se procuran fortalecer la capacidad de los titulares de derechos para reivindicar estos y de los titulares de deberes para cumplir sus obligaciones. Siguiente enfoque tenemos de interseccionalidad, que reconoce la experiencia de las mujeres, que las mujeres tienen en la violencia, se ve influida por factores e identidades como su etnia, color, religión, opinión política o de otro tipo, origen nacional o social, patrimonio, estado civil, orientación sexual, condición de seropositiva, condición de inmigrante o refugiada, ¿no?
En su caso, incluye medidas orientadas a determinados grupos de mujeres. Como último enfoque tenemos el enfoque de generacional, que es necesario identificar las relaciones de poder entre distintas edades de la vida y sus vinculaciones para mejorar lo que son las condiciones de vida y en el desarrollo común, que considera que la niñez, la juventud, la adultez y la vejez deben tener una conexión. En conjunto están abonando a una historia común y deben fortalecer generacionalmente. Presenta aportaciones a largo plazo considerando las distintas generaciones y colocando la importancia de construir corresponsabilidades entre estas, ¿no? Bueno, por mi parte es todo sobre el tema y mis siguientes compañeros les va a dar a conocer un poquito más sobre el tema. Bueno, compañero, prosiguiendo con la exposición, buenas noches. Vamos a hablar, ¿no? Sobre pasamos al artículo 4, ¿no? El ámbito de la aplicación de la ley, ¿no? Las disposiciones, ¿no? Las disposiciones de la que presenta, ¿no? La ley se aplica a todos los tipos de violencia, ¿no? Contra las mujeres por su condición de tales como y contra, ¿no? Los integrantes del grupo familiar. Bueno, entramos a lo siguiente, ¿no? La definición y tipos de violencia contra la mujer y de los integrantes del grupo familiar. El artículo 5, ¿no? No, el artículo 5 nos dice, ¿no? La definición de la violencia contra las mujeres, la violencia contra las mujeres, ¿no? Es, un, es cualquier acción o conducta, ¿no? Que la causa o muerte, ¿no? Causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico también. Bueno, se entiende, ¿no? Por violencia contra las mujeres. Bueno, el siguiente punto, ¿no? Dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación, la relación interpersonal, ¿no? Ya sea con el agresor, se comparta, ¿no? O haya compartido, ¿no? El mismo domicilio de la mujer. Comprende, ¿no? Entre otros, de violación, maltratos físicos o psicológicos, ¿no? Abuso sexual. Bueno, entramos al otro punto, lugares, ¿no? Comunidad. Se, re- se, se perpetra- Sea perpetrada, ¿no? Por cualquier persona y comprende, ¿no? Entre otros, de violación, abuso sexual y tortura, trata de personas, ¿no? Como la prostitución forzada, ¿no? O secuestro, ¿no? Y acoso sexual. Bueno, en el otro punto entramos la, la que sea, ¿no? Perpetrada o tolerada, ¿no? Por los agentes del Estado, ¿no? Donde quiera que ocurra, ¿no? El artículo 6. ¿Qué nos dice el artículo 6? La definición de la violencia, ¿no? Contra los integrantes del grupo familiar. La violencia, ¿no? En cualquier integrante del grupo familiar es cualquier acción, ¿no? O conducta de la causa o muerte, daño del sufrimiento físico sexual. Bueno, tiene consideración a con las niñas, adolescentes y adultos mayores y personas con discapacidad. Bueno, al siguiente, por favor. Bueno, el artículo, no, bueno, no, la violencia física, ¿no? Ahí tenemos los tipos, ¿no? De violencia física, violencia psicológica, violencia sexual y violencia económica o patrimonial. Violencia física, ¿no? Es la acción o conducta, ¿no? Que causa un daño a la integridad corporal o salud. Incluye, ¿no? Los maltratos por negligencia, ¿no? Descuido, por privación de las necesidades básicas que hayan, ¿no? Ocasionado daño físico que pueden llegar o ocasionarlo, ¿no? La violencia psicológica es también la acción o conducta
tendiente, ¿no? A controlar o aislar la persona contra su voluntad, a humillar, ¿no? A avergonzarla, ¿no? O puede ocasionar daños psíquicos. Violencia sexual, ¿no? Son acciones de la naturaleza sexual, ¿no? Que se cometen, ¿no? Contra una persona y sin consentimiento, ¿no? O bajo coacción. Incluye actos que no involucran la penetración o contacto físico o alguno. Violencia económica o patrimonial es la acción, ¿no? O omisión ocasiona un cabo, ¿no? Menoscabo en los recursos económicos de los patrimoniales, ¿no? Como y de las mujeres por su condición de tales contra cualquier integrante del grupo familiar. En el marco de las relaciones, ¿no? Por el poder, relaciones de poder, de responsabilidad o confianza, ¿no? Bueno, ahí como lo vemos, ¿no? Los, el maltrato, ¿no? De la violencia, ¿no? Como ahí vemos los tipos, ¿no? Cómo lo maltratan tanto los varones, ¿no? La violencia familiar, cómo lo maltratan las mujeres, ¿no? Bueno, prosiguiendo, le seguimos al proceso. Bueno, eso sería todo de mi posición, gracias. Le paso al siguiente compañero. Compañero, por favor, ¿puedes poner a la siguiente página, por favor? El artículo 10. Es que sigue en tu tema. Ya, listo. Bueno, de mi parte es el artículo 10, que es del derecho a la asistencia y la protección integrales, que es la prevención, la sanción y la erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, que se asignan los recursos humanos especializados logísticos y presupuestales con el objeto de detectar la violencia, atender a las víctimas, proteger a las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrales del grupo familiar que tienen el derecho a recibir una plena información y tres niveles de gobierno y conforme a sus necesidades particulares. Por otro punto es la asistencia jurídica y defensa pública. Es el Estado que debe brindar asistencia jurídica en forma inmediata, gratuita y especializada en su propia forma o lengua a todas las víctimas de violencia, debiendo proporcionarles los servicios de defensa pública para garantizar el efectivo ejercicio de sus derechos y resguardo también de su dignidad e intimidad. Por otro punto, que está la promoción, prevención y atención de salud, que es la promoción, prevención y atención y recuperación integral de la salud física y mental de las víctimas de violencia contra las mujeres y de los integrantes del grupo familiar, que esta ya también llega a ser gratuita en cualquier establecimiento de salud del Estado que incluye la atención
psicológica y psiquiátrica también, ¿no? Cualquier otra actividad que sea necesaria o requerida para el restablecimiento de dicha salud. Y por esta parte también tiene la atención social, que es el Estado atiende a las víctimas de violencia contra las mujeres y también los integrantes del grupo familiar en los programas sociales, que garantiza la confidencialidad de los casos y brindarles un trato que sea digno siempre en cuando cumpla los criterios y reglas establecidas en la normativa vigente. Siguiente página, por favor. Bueno, del artículo 11, que son los derechos laborales. El trabajador o trabajadora que es víctima de la violencia a que se refiere la presente ley tiene los siguientes derechos. Por un punto, a no sufrir despido por causas relacionadas a los dichos actos de violencia. Por otro punto, a cambiar el lugar de trabajo de tanto sea posible y sin menoscabo de sus derechos remunerativos y de categoría. Lo mismo que se aplica para el horario de trabajo en lo pertinente. La justificación de las inexistencias y tardanzas al centro de trabajo derivadas de dichos actos de violencia. Estas en un periodo de 180 días calendarios. Para tal efecto se consideran documentos justificatorios la denuncia que presenta ante la dependencia policial o ante un ministerio público. La suspensión de la relación laboral, el juez a cargo del proceso puede, a pedido de la víctima y atendiendo a la gravedad de la situación, conceder hasta un máximo de 5 meses consecutivos de la suspensión de relación laboral sin goce de remuneraciones. Siguiente página, por favor. Ya. Artículo 12, que está los derechos en el campo de la educación. La persona víctima de la violencia que se refiere la presente ley tiene, entre otros, los siguientes derechos. Primero, el cambio de lugar y horario de estudios sin menoscabo de sus derechos. Otro, la justificación de inasistencia y tardanzas derivadas de los actos de violencia. Estas inasistencias o tardanzas no pueden excederse del límite de 5 días en un periodo de 30 días calendario o más de 15 días en un periodo de 180 días calendario también. Otro punto es la atención especializada en el ámbito educativo de las secuelas de la violencia, de modo que el servicio educativo responda a sus necesidades sin desmedro a la calidad del mismo. Es obligación del Estado la formación de medidas específicas para favorecer la permanencia de las víctimas en el ámbito educativo y, de ser este caso, favorece su reinserción en el mismo. Gracias. Bien, siguiendo con la charla, yo les voy a dar a conocer sobre los procesos de tutela frente a la violencia contra la mujer y miembros de la familia. El proceso de tutela frente a la violencia contra la mujer. Para empezar, tenemos que hablar un poco de cuál ha sido el gran aporte de la ley 30.364, que como bien sabemos es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y contra los integrantes del grupo familiar. El gran aporte desde el punto de vista que tiene esta ley es que se ha hecho una diferenciación bien pronunciada, bien marcada, acerca de dos etapas, o también llamados por la ley y su reglamento como dos ámbitos para los casos de violencia contra la mujer y los integrantes de miembro familiar. Un ámbito de protección va a ser la tutela especial y otro ámbito va a ser el ámbito de sanción, que es el ámbito propiamente ya penal o ya que se va a diferenciar luego de las medidas de protección. ¿Y por qué se señala que este es el aporte principal? Porque nosotros sí recordamos la ley anterior, que es la ley 26.260, pues no establecía claramente estos dos ámbitos o estas dos etapas. Es más, se tramitaba como si fuera o como si fuese los temas de
pues situaciones o un fenómeno particular o que únicamente concierne al agraviado y por ende es donde se tenía que tramitar ante los juzgados de familia. Es más, en su oportunidad solamente se desprevé una especie de demanda. Entonces, el artículo 13, normas aplicables, también nos menciona que son las denuncias por acto de violencia contra la mujeres. Los integrantes del grupo familiar se regulan por las normas previstas de la presente ley y de manera supletoria por el proceso. Bien, el artículo 14, competencias de los juzgados de familia. ¿Son competentes los juzgados de familia o los que cumplan sus funciones para conocer las denuncias por actos de violencia contra las mujeres o contra los integrantes del grupo familiar? Por último, tenemos el artículo 15, que es la denuncia. La denuncia puede presentarse por escrito o verbalmente. Cuando se trata de una denuncia verbal, se levanta acta sin otra exigencia de depende de sus hechos. Bien, esta puede ser presentada por la persona perjudicada sin necesidad de tener una presentación. También puede interponer a la Defensoría del Pueblo. No se requiere firma de una persona o tasa de alguna otra formalidad. Sin prejuicio del expuesto, los profesionales de la salud y de la educación deben de denunciar los casos de violencia contra la mujer o los integrantes del grupo familiar que conozcan en este desempeño de su actividad. Cuando la Policía Nacional del Perú conozca de casos de violencia contra la mujer o los integrantes del grupo familiar en cualquiera de sus comisarías, se puede poner los hechos en conocimiento y que cumpla su función dentro de las 24 horas, conociendo el caso de la violencia contra la mujer. Siguientemente le cedo la voz a mi siguiente compañero. Gracias. Bueno, vamos a pasar a hablar sobre el artículo 7 que está tratando sobre los sujetos de protección de la ley que son dentro de la familia, ¿no? Sujetos de protección de la ley. Dice que las mujeres durante todo su ciclo de vida, ya sea de niña, adolescente, joven, adulta y adulta mayor, también están los miembros del grupo familiar, estos siendo los cónyuges, excónyuges, convivientes, exconvivientes, padrastros, madrastras, ascendientes y descendientes, los parientes colaterales de los cónyuges y convivientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, y a quienes sin tener cualquiera de las condiciones antes señaladas habitan en el mismo hogar, siempre que no medían relaciones, ¿no?, contractuales o laborales. Luego tenemos el artículo 8 que habla sobre los tipos de violencia. La violencia física es la acción o conducta que causa daño a la integridad corporal o a la salud. Esto incluye el maltrato por negligencia, descuido o por privación de las necesidades básicas. Luego tenemos la violencia psicológica, que esta dice que es la acción o conducta tendiente a controlar o a aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla o a avergonzarla y que puede ocasionar daños psíquicos. Luego tenemos la violencia sexual. Estas son acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción. Incluyen actos que no involucran penetración o contacto físico alguno.
La violencia, tenemos también la violencia económica o patrimonial, que es la acción o omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona a través de ya sean la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes. También tenemos a la pérdida, la sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de objetos, ¿no? Los instrumentos de trabajo, los documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales. También tenemos la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna. Luego tenemos el artículo nuevo, que este se encuentra en el capítulo 3, eh, que dice derecho a una vida libre de violencia. Las mujeres y los integrantes del grupo familiar tienen derecho a una vida libre de violencia, a ser valorados y educados a estar libres de toda forma de discriminación, estigmatización y de patrones estereotipados de comportamientos, prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad y subordinación. Eso sería todo por mi parte. Va a continuar la exposición. Ok, yo les voy a hablar acerca del artículo 19, que es la declaración de la víctima y la entrevista única. El artículo nos dice que cuando la víctima sea niño, niña, adolescente o mujer, su declaración debe practicarse bajo la técnica de entrevista única, la misma que tiene la calidad de prueba preconstruida. La declaración de la víctima mayor de edad, a criterio del fiscal, puede realizarse bajo la misma técnica. El juez solo puede practicar una diligencia de declaración ampliatoria de la víctima en los casos que se requiera aclarar, complementar o precisar algún punto sobre su declaración. ¿Qué nos quiere decir este artículo? Pues se pueden aplicar diferentes técnicas para que la entrevista vaya de acuerdo. Por ejemplo, se podría aplicar lo que es la psicología forense, que dentro del ámbito jurídico, la psicología forense es la rama que aplica los principios de investigación general de la psicología, ya sea clínica, social, cognitiva, con el objetivo de asesorar a los jueces y tribunales en los procesos judiciales. En otras palabras, el psicólogo forense se encarga de realizar peritajes psicológicos, informes sobre la veracidad de los testimonios o incluso realizar valoración sobre las medidas legales tomadas. El psicólogo forense se puede contar con una formación sólida y extensa en la psicología. Se divide en psicología forense clínica y psicología forense experimental. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, siguiendo con el artículo 20, que nos habla de la sentencia. La sentencia que ponga fin al proceso por delitos vinculados a hechos que constituyen actos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar puede ser absolutoria o condenatoria. En el primer caso, el juez señala el determinado de las medidas de protección
dispuestas por el juzgado de familia o equivalente. Las medidas cautelares que resguarden las pretensiones civiles que hayan sido decididas en esas instancias cesan en sus efectos, salvo de que hayan sido conformados en las instancias especializadas. En caso de que se trate de una sentencia condenatoria, además de lo establecido en el artículo 394 del Código Procesal Penal, promulgado por el derecho legislativo y cuando corresponda, contiene, primero, la continuidad o modificación de las medidas de protección dispuestas por el juzgado de familia o equivalentes. Segundo, el tratamiento terapéutico a favor de la víctima. Tercero, el tratamiento especializados del condenado. Cuarto, la continuidad o modificación de las medidas cautelares que resguarden las pretensiones civiles de tenencia, regímenes de visita, suspensión, extinción o pérdida de patria potestad, asignación de alimentos y entre otros. Quinto, las medidas de los gobiernos locales o comunidades de domicilio habitual de las víctimas y del agresor deben adoptar para garantizar el cumplimiento de las medidas de protección, salvo que estos hayan sido confirmadas en instancias especiales. Sexto, las inscripciones de las sentencias del Registro Único de Víctimas y Agresores por Violencia contra la Mujer y los integrantes del grupo familiar a cargo del Ministerio Público. Y séptimo, cualquier otra medida a favor de las víctimas o de los deudos de estas. En el caso de que las partes del proceso usen un idioma o un lenguaje diferente al castellano, la sentencia es traducida. En los casos que no sea posible la traducción, el juez garantiza la presencia de una persona que pueda ponerlos en conocimiento a su contenido. Siguiente diapositiva, por favor. Luego pasamos al artículo 21, que habla sobre la responsabilidad funcional. Quien omite, rehúsa o retarda algún acto a su cargo en los procesos originados por hechos que constituyen actos de violencia contra la mujer o contra los integrantes de un grupo familiar comete delito sancionado en los artículos 377 o 378 del Código Penal, según corresponda. Y ahora vamos a ver qué quiere decir estos artículos. El 377 nos dice que lleva por título omisión, rehusamiento o demora de los actos funcionales. El funcionario público que ilegalmente omite, rehúsa o retarda algún acto a su cargo será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años y con 30 a 60 días de multa. Cuando la omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales esté referido a una solicitud de garantías personales o caso de violencia familiar, la pena será privativa de libertad no menor de 2 años ni mayor de 5 años. Luego pasamos al artículo 378, que habla de la denegación o deficiencia del apoyo policial. El policía que rehúsa, omite o retarda sin causa justificada la prestación de un auxilio legalmente requerido por la autoridad civil competente será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años. Si la prestación de auxilio es requerida por un particular en situación de peligro, la pena será no menor de 2 ni mayor de 4 años. La pena prevista en el párrafo segundo se impondrá si la prestación de auxilio será referida a una solicitud de garantías personales o un caso de violencia familiar. Eso es todo por mi parte y gracias.